Buenos días, mi nombre es Perla Nayeli Méndez Gómez y hoy vamos a analizar el método Simplex y vamos a analizar el ejercicio 4.2. Bien, el ejercicio 4.2 es de minimización, entonces dice z es igual a 8x1 más 7x2 más 9x3. Sujeta las siguientes restricciones que son 2x1 más x2 más x3 mayor o igual a 5, x1 más 2x2 más 2x3 mayor o igual a 6, siendo x1, x2 y x3 no negativas. Lo primero que vamos a hacer es igualar las desigualdades y para eso nos vamos a tener que ayudar de la siguiente tabla, donde se menciona que hay coeficientes de la variable de holgura y coeficientes de variable artificial. Para esto va a depender si el tipo de restricción que nosotros tengamos. Entonces nos situamos en paso 1. Convertimos desigualdades para la primera restricción. Dice 2x1 más x2 más x3. Entonces llega el punto donde dice h1 más f1 igual a 5. ¿Por qué tenemos h1? Porque si nosotros nos vamos a donde dicen las restricciones, nos menciona que la primera restricción es mayor o igual que. Igual es la segunda restricción es mayor o igual que. Por lo tanto, las dos nos vamos a situar en la tablita donde dice mayor o igual que. Dice que tenemos menos 1 en el coeficiente de la variable holgura y más 1 en el coeficiente de la variable artificial. ¿Ok? Marcamos esos dos. Y para el coeficiente de la variable de holgura vamos a representarlo con h, mientras que para el coeficiente de la variable artificial vamos a utilizar la f, ¿ok? Por lo tanto es menos h1 más f1 es igual a 5. Y ya tenemos nuestra primera desigualdad convertida en igualdad. Para la siguiente restricción dice que es x1 más 2x2 más 2x3 y llegamos al punto donde dice menos h2 más f2. Como dijimos que las dos desigualdades eran igual, mayor o igual que, entonces volvemos a representar h y f, nada más que en esta ocasión en vez de poner 1, vamos a poner 2. ¿Por qué? Porque en la primera restricción ya tenemos una holgura de 1 y un artificial de f2, perdón, de f1. En la segunda restricción vamos a poner h2 y f2. En el segundo paso dice que se incluyen las variables de holgura y artificiales. De nuevo nos vamos a ayudar con ahora las igualdades, ¿ok? Con estas dos. En este caso, para representar las variables de holgura vamos a utilizar el 0 y mientras que para las artificiales vamos a utilizar m. Aquí hay una gran diferencia entre maximizar y minimizar. Para maximizar, en la parte de abajo vamos a usar siempre negativo, mientras que para minimizar vamos a usar positivo. ¿Ok? Nos vamos a ayudar con z. Y z nos dice que hay un 8x1 más 7x2 más 9x3. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Llega el momento en que vamos a colocar las variables de holguras y artificiales. Nos situamos abajo y ponemos h1 acompañado antes de un 0. Nos ubicamos en la primera restricción que dice h1 y lo ponemos en la parte de abajo con un 0. Volvemos a irnos en la parte de arriba en la primera restricción donde dice F1, lo colocamos en la parte de abajo y lo vamos a representar con F. Para la siguiente restricción es H2, lo colocamos al lado de la otra variable de holgura. Y para la artificial, que es F2, lo colocamos en la siguiente variable que pertenece a la artificial, sin olvidarnos de ponerle m. Entonces nos queda minimizar z es igual a 8x1 más 7x2 más 9x3 más 0h1 más 0h2 más mf1 más mf2 y ya quedaron nuestras variables de holgura y artificiales.
El paso 3 será formar nuestra primera tabla. Para ello vamos a necesitar de la ayuda del paso 1 y del paso 2. Lo primero que haremos será formar la columna de las constantes. Para eso nos vamos a ayudar con la primera y la segunda restricción. Nos vamos donde dice 5 y 6 y lo colocamos en nuestra primera columna de las constantes en la tabla. ¿Ok? Lo segundo será formar el renglón objetivo y nos vamos en la parte superior de la tabla, el cual será nuestro renglón objetivo, y nos vamos a ayudar con el paso 2, donde dice minimizar Z 8, 7, 9, 0, 0, M y M. Y eso será nuestro renglón objetivo. Para formar el renglón de las variables únicamente vamos a usar X1, X2, X3, H1, F1, H2 y F2, lo cual será nuestro segundo renglón en la tabla, ¿ok? Lo siguiente será formar los renglones de los coeficientes. De igual forma nos vamos a la primera restricción y a la segunda restricción en la parte superior y tenemos dos, ¿ok? Vamos a agarrar con otro color para marcarlo. Nos ubicamos de igual forma en la tabla donde dice 5 y 6, recordando que eso significa nuestra primera restricción y nuestra segunda restricción. Y únicamente vamos a agarrar el coeficiente de 2, lo colocamos abajo de X1 en la tabla y luego dice X2, lo cual equivale a 1 y lo colocamos en la tabla y colocamos 1. El siguiente es X3, nos vamos a la tabla, debajo de X3 ponemos 1, para H1 ponemos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque en la parte de arriba dice menos H1. Por lo tanto, ese signo negativo lo pasamos para la tabla con menos 1. Dice en la tabla que hay H2, pero en la primera restricción no hay H2. Por lo tanto, colocamos un 0. Luego dice F1. Colocamos F1 y ponemos en la tabla 1. Dice F2, pero en la primera restricción tampoco tenemos F2, por lo tanto vamos a poner un 0. Nos vamos a la segunda restricción y de igual forma al segundo renglón de coeficientes en la tabla. Y dice que en X1 tenemos 1 y colocamos 1 en la tabla. Para X2 tenemos 2 y colocamos 2 en la tabla debajo de X2. Para la siguiente X3 tenemos 2 y colocamos 2. Dice que H1, pero en la restricción no tenemos H1, por lo tanto ponemos 0. H2, aquí de igual forma nos menciona que hay menos H2, por lo tanto colocamos menos 1. Se sigue bajando el menos 1. Dice que F1, pero en la segunda restricción no hay F1, por lo tanto ponemos 0. F2, en la restricción tenemos un F2 y ponemos 1. Y así queda formada nuestra primera tabla. Lo siguiente será buscar el renglón objetivo, pero como es la primera tabla ya está presente en la tabla. Bueno, aquí tenemos el inciso C que dice la primera solución se da con F1 y F2, pues son las variables que tienen coeficiente más 1 en la parte de identidad de la tabla. Recordemos que la parte de identidad de la tabla es donde va de H1 a F2, ¿ok? Esa es la parte de identidad. Y donde dice que tiene positivo, un 1 positivo y un 1 positivo, aquí está. Por lo tanto, dice que F1 y F2 serán nuestra primera solución. Luego el inciso D dice que para generar el renglón índice tenemos que usar esta pequeña fórmula. La fórmula dice elemento correspondiente a la columna en el renglón objetivo menos sumatoria de los elementos de la columna por el respectivo elemento en la columna objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Analizaremos la fórmula que ya tenemos aquí planteada. Para X1 es igual a 8 menos MX2 más MX1 es igual a 8 menos 3M. Este 8 pertenece a la parte superior de la tabla.
¿ok? Donde es el renglón de los objetivos, ¿ok? Luego dice menos mx2, nos vamos a situar debajo de x1, aquí está el 2, más x1, aquí está el x1. El paréntesis dice que primero tenemos que sumar estos dos coeficientes, ¿ok? Por lo que lo pasamos acá con 3m, perdón, vamos a borrar tantito y bueno, aquí lo tenemos 3m y posteriormente colocamos el 8. Y ahora sí, ya tenemos 8 menos 3m. Y lo siguiente, así lo vamos a hacer para x2, para x3, h1, h2, f1 y posteriormente f2 para obtener nuestro renglón índice. Una vez que tengamos planteada ya nuestra fórmula, vamos a descomponer los números índice en la parte M y numérica de la tabla, ¿ok? El renglón índice son estos dos últimos renglones que pueden observarse aquí abajo. Y por lo tanto está compuesto por una parte numérica que es la parte superior y una parte M que es la parte inferior, ¿ok? Entonces se dice que aquí tenemos un 8. ¿Cómo apareció el 8? Cuando aplicamos nosotros la fórmula, aquí en la parte de arriba donde tengo la fórmula, en la esquina superior, tenemos un 8 menos 3. Por lo tanto, ese 8 vamos a ponerlo en la parte numérica y el menos 3 lo vamos a poner en la parte M. De igual forma vamos a poner el 7 menos 3. Ponemos el 7 y en la parte M ponemos el menos 3. Y así sucesivamente hasta completar nuestro renglón índice. Por lo tanto, nuestra primera solución, variables básicas, va a ser F1 es igual a 5, aquí tenemos F1 igual a 5, F2 es igual a 6 y no tenemos variables no básicas, que son X1, X2, H1 y H2 que van a ser 0. Pero esta solución no es viable, ¿por qué? Porque siguen apareciendo menos aquí, menos 3, menos 3, menos 3 en la parte del renglón índice. Por lo tanto, esta solución no es viable. Para el paso número 4 tenemos que determinar nuestra columna clave. Para ello tenemos la tabla y vamos a analizar el renglón índice. Tenemos menos 3 y menos 3. Debemos elegir cuál es el más negativo, pero en este caso hay un triple empate, por lo cual vamos a elegirlo al azar. Pero aquí nos vamos a situar en el renglón objetivo y vamos a elegir el más pequeño. En este caso vamos a elegir el 7. Ya tengo sombreada la columna clave. Ahora vamos a elegir nuestro renglón clave, lo cual vamos a calcular los cocientes y vamos a elegir el 5. Como ya tengo determinada cuál es la columna, vamos a agarrar el 1. Para el segundo renglón vamos a usar el 6 y el 2. Y vamos a dividir. 5 entre 1 es igual a 5 y para mi segundo renglón tengo 6 entre 2 que es igual a 3. Aquí vamos a elegir el menor de estos dos, por lo cual vamos a elegir el segundo renglón. Y así ya tenemos nuestro renglón clave, que está sombreado de amarillo. Luego dice que tenemos que elegir cuál es el número clave o el elemento pivote. En este caso ya lo tengo en rojo, que es el 2. Es justamente donde hace la intersección las dos líneas, tanto la columna como el renglón. Seguimos con el inciso D, para eso nos vamos a ayudar de la tabla anterior. Y el inciso D dice, para hacer el número clave la unidad se divide el renglón clave entre 2. ¿Ok? Aquí tenemos el renglón clave, que es el que tenemos en amarillo. Y tenemos 6, 1, 2, 2, 0, menos 1, 0, 0. Y lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es nuestro número clave, que acá tenemos que es hace la intersección, las dos líneas, ¿ok? 6 entre 2, 3, 1 entre 2, 0.5, 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1, 0 entre 2, 0,
menos 1 entre 2, menos 0.5, 0 entre 2, 0, 1 entre 2, 0.5 y ya convertimos nuestro número clave en la unidad. Aquí ya está representado con 1, ¿ok? Para el inciso E dice que se saca F2 y se introduce X2, eliminando la columna F2. Aquí tenemos esta columna que ahorita les vamos a subrayar. Esta se elimina y como ven acá en esta parte, en la última parte de la tabla ya no tenemos a F2 y este F2 que aparece en amarillo igual acá se elimina y acá en su vez tenemos X2. Como se puede notar, aquí ya tenemos un nuevo reglón clave que es el resultado que nos dio de la división entre 2 y ya tenemos 3, 0.5, 1, 0, menos 0.5, 0, lo cual va a ser nuestro nuevo reglón clave. Para el inciso F vamos a ayudarnos de la tabla que teníamos anteriormente y dice, se hacen 0 los elementos de la columna clave. Para esto tenemos que restar el reglón clave con el segundo reglón, ¿ok? Nos ubicamos en el primer reglón y tenemos el segundo reglón que es el clave, ¿ok? Entonces decimos 5 menos 3 es 2, 2 menos 0.5 es igual a 1.5, 1 menos 1 es igual a 0, 1 menos 1 es igual a 0, menos 1, menos 0 es igual a menos 1, 0 menos 0.5, 0.5, 1 menos 0 es igual a 1, ¿ok? A la parte numérica se le resta el reglón clave multiplicado por 7. Y aquí tenemos este 7 que es el que está multiplicando, es el que tenemos acá arriba, ¿ok? Y aquí tenemos la operación y dice menos 7 por 3 más 0 es igual a menos 21. Menos 7 por 0.5 más 8 es igual a 4.5. Menos 7 por 1 más 7 es igual a 0. Menos 7 por 1 más 9 es igual a 2. Menos 7 por 0 más 0 es igual a 0. Menos 7 por menos 0.5 más 0 es igual a 3.5. Menos 7 por 0 más 0 es igual a 0. Los resultados de esta tabla, de las dos tablas, nos ayudará a formar una nueva tabla, que lo vamos a hacer posteriormente. Anteriormente le había mostrado una solución, pero no era óptima. ¿Por qué? Porque aparecían en el reglón índice, aparecían todavía números negativos, por lo que nosotros tenemos que volver a repetir el paso 4 y buscar de nuevo en nuestra columna clave y un reglón clave. Para eso tenemos aquí esta tabla y vamos a analizar
cómo es que se elige la columna clave. Habíamos dicho que teníamos que ubicarnos en el renglón índice y buscar el número más negativo. En este caso tenemos dos, tenemos menos 1.5 y menos 0.5. En este caso tengo que elegir uno de los dos. Elijo el más negativo, en este caso menos 1.5, ¿ok? Y aquí ya tengo sombreada lo que es mi columna clave. Ahora toca buscar el renglón clave. El renglón clave, recuerden que tenemos que agarrar el cociente 2 y el número 1.5, el 3 y el 0.5. ¿Por qué? Porque son los cocientes y estos, los últimos, son de la columna clave que ya elegí. Y los dividimos. 2 entre 1.5 es igual a 1.333, mientras que 3 entre 0.5 es igual a 6. Aquí debo de elegir el menor, entonces elijo el primer reglón. Y el primer reglón, como ya tengo sombreado aquí, es mi reglón clave. Lo siguiente será ayudarnos de esta tabla, que es la tabla anterior que habíamos visto. Dividir el renglón clave entre 1.5. ¿Por qué entre 1.5? Porque 1.5 es nuestro elemento pivote que tenemos acá ya en rojo arriba en la tabla. Entonces tenemos 2 entre 1.5 es igual a 1.333. 1.5 entre 1.5 es igual a 1. 0 entre 1.5 es igual a 0. 0 entre 1.5 es igual a 0, menos 1 entre 1.5 es igual a menos 0.667, 0.5 entre 1.5 es igual a 0.333, 1 entre 1.5 es igual a 0.667, ¿ok? Luego tenemos que con el cambio de variable sale F1 de la tabla y ahora entra X1. Si pueden notar acá en la parte de arriba de la tabla, aquí está F1. Pero en la parte de acá abajo de la otra tabla ya no está F1. Se eliminó. ¿Ok? Ahora metemos aquí donde estaba F1, ponemos X1. ¿Ok? Y ahora el resultado de la tabla de acá arriba, que es 1.333. 1, 0, 0, menos 0.667, 0.333, 0.667, va a pasar a formar parte de acá, de este nuevo renglón clave. Ahora tenemos que con la tabla a la cual habíamos agregado ya X1, vamos a generar ceros en los restantes elementos de la columna clave. Para esto vamos a restarle el renglón clave multiplicado por 0.5 al segundo renglón, que son estos. Ay, perdón, ahorita lo borro, y que son los dos que habíamos marcado acá arriba. Estos dos. Y acá abajo tenemos la operación, que es menos 0.5 por 1.333 más 3 es igual a 2.333. Menos 0.5 por 1 más 0.5 es igual a 0. Menos 0.5 por 0 más 1 es igual a 1. Menos 0.5 por 0 más 1 es igual a 1. Menos 0.5 por menos 0.667 más 0 es igual a 0.0333. Menos 0.5 por 0.333 más menos 0.5 es igual a menos 0.667, ¿ok? Como siguiente tenemos la tabla otra vez que nos va a ayudar para la parte numérica, en donde le vamos a restar el renglón clave multiplicado por 4.5. Ok, vamos a buscar aquí la parte numérica, que es esta. Y acá tenemos las operaciones. Menos 4.5 por 1.333 más menos 21 es igual a menos 27. Menos 4.5 por 1 más 4.5 es igual a 0. Menos 4.5 por 0 más 0 es igual a 0.
Menos 4.5 por 0 más 2 es igual a 2. Menos 4.5 por menos 0.667 más 0 es igual a 3. Menos 4.5 por 0.333 más 3.5 es igual a 2, ¿ok? Y para la parte M se le suma el reglón clave multiplicado por 1.5. Esta parte es el reglón M. Y hacemos la operación y nos da el resultado de 0, 0, 0, 0, 0, ¿ok? Y ya tenemos los resultados de la parte M. Cuando tenemos el resultado de todas las operaciones anteriores de todas las tablas, ahora tenemos la modificación de la nueva tabla. El resultado de las otras tablas los colocamos aquí en los nuevos reglones que van a formar. Como se habrán dado cuenta, anteriormente teníamos en la parte M 0, 0, 0, 0, todo nos había dado 0. Y ahora podemos decir que tenemos una nueva solución. X1 es igual a 1.333 y X2 es igual a 2.333 y nuestra Z que es de 27. Aquí recuerden que el menos 27 lo pasamos positivo porque en los problemas de minimizar pasa el número de Z positivo, ¿ok? Y ahora, esta solución sí es factible. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en la parte del reglón índice tenemos 0. Ya no aparece ningún número negativo. Por lo tanto, esta solución es la correcta.